instruir al señor ministro de Defensa y al señor canciller para que conformen una comisión que proceda a la apertura y conocimiento público del informe Rattenbach. Cumplimos con llevar adelante el estudio de la Comisión de Evaluación de Responsabilidades Políticos y Militares que se conoce con el nombre de Informe Rattenbach. Vamos a iniciar el desplazamiento conforme lo ordenado, tomamos la documentación y la trasladamos hasta el vehículo de servicio. Es un tema muy importante para el pueblo argentino conocer la realidad de lo que fue el análisis y evaluación del conflicto del año 82 y el informe que con mucho acierto realizó el padre de Coronel Rattenbach. Mi padre fue Benjamín Rattenbach, un general que llegó a las máximas jerarquías castrenses. Le tocó, la difícil tarea de juzgar a los compañeros de armas que estuvieron en las Malvinas. Eso fue un pedido de la Junta Militar porque era necesario establecer las responsabilidades acerca de lo que había ocurrido en el archipiélago. El informe Rattenbach es uno de los documentos más relevantes de la historia argentina del siglo XX. Al conocer sus conclusiones, la propia dictadura decretó que este documento permaneciera en secreto durante medio siglo. La dictadura determina que se haga un informe de lo ocurrido en Malvinas por la gran presión que sufre ese gobierno por parte del pueblo de la nación argentina, que no admitía la derrota, no admitía que se le hubiera engañado en la forma que se le engañó, que vamos ganando, y de repente un día todo se termina. Había que dar alguna explicación. Y la explicación pensaron que creaban una expectativa ante la opinión pública, creando una comisión a la cual iban a poner al teniente general Rattenbach al frente. Era una persona que no había sido parte de la dictadura. Al contrario, había estado en contra de ella y inspiraba un respeto muy grande, no solamente a las Fuerzas Armadas, sino también a muchos sectores informados de la población argentina. Nos habían mandado al frente de batalla, a mí junto a otros hombres, pero desarmados. Quedaba un cargador por la mitad y
y un mortero que lanzamos, pero nunca explotó. De todos modos, quiero decirle que no voy a contestar ninguna pregunta respecto a esos supuestos castigos a conscriptos. El informe Rattenbach es una evaluación político-militar de lo que fue la confrontación o el conflicto del 82 de Malvinas. La Junta Militar, luego de terminado el conflicto, designó una comisión de militares prestigiosos como el general Rattenbach, entre otros, que elaboraron un informe e hicieron una evaluación de las responsabilidades políticas y militares en el conflicto del 82. En sus páginas, el informe guarda cientos de testimonios sobre la incursión de la dictadura en Malvinas. La clase 1963 no había completado su instrucción básica ni se había completado la instrucción elemental de tiro y combate. El 60% de las bombas que hicieron blanco en los buques británicos no estallaron. No se previeron las necesidades de orden logístico y esto fue causa de serios problemas de desnutrición. El gobernador y comandante del teatro de operaciones no exhibió las aptitudes de mando y arrojo indispensables y no fue el ejemplo que la situación exigía frente a las tropas. La causa principal del ocultamiento del informe se encuentra en sus propias páginas, donde se juzga severamente a quienes ordenaron su confección, los altos mandos. Nos volvieron a dar la orden de marchar, pero en sentido contrario. ¿Y usted qué hizo? A esa altura, uno de mis suboficiales y varios soldados empezaron a sufrir delirios. Empezaron a gritar, estaban muy nerviosos. Había que proceder con un soldado, había que castigarlo. Yo lo miré al teniente coronel y le pregunté, con todo respeto, mi teniente coronel, ¿usted sabe de lo que está hablando? En abril la comida sobraba, pero cuando comenzó el bloqueo inglés bajaron la orden que había que cuidar las raciones. Treinta años después, el Estado desclasifica un relato sin concesiones de la guerra. Un relato de torpezas, soberbia y traición. Para vivir y para vivir. Estaba preparado para esa guerra. Otra parte. Es un poquito de lo que hay en los archivos. En metros lineales, muchos, 300 metros estaremos pensando en general de información. Dentro de la Dirección Nacional existen unos equipos de trabajo que funcionan dentro de los archivos de las fuerzas. Lo que hizo cada uno de estos equipos fue trabajar para inventariar esta documentación, que no en todos los casos estaba inventariada, justamente porque era secreta. Estamos decididos a que no tomen una sola piedra de esta playa. Hay un testimonio de soldados donde declaran haber recibido maltrato, ser atado de pies y manos a la espalda, colocándoselo de cara al suelo en la arena mojada de la playa desde las 9 hasta las 17 horas. Y el mismo soldado también declara haber recibido maltrato, patear los testículos, motivo por el cual debe ser operado. Bueno, para agregar a las declaraciones de soldados conscriptos, acá hay uno que declara muy fuerte la declaración, que dice que un suboficial le pegaba y lo orinaba en la espalda, manteniéndolo en un charco por varias horas. El documento analiza los antecedentes, el desarrollo de la guerra, las causas de la derrota y las responsabilidades político-militares. El informe no es un libro, no es un tomo, son 17 tomos. Se hicieron 10 copias, o sea, 10 ejemplares del informe. 4 de ellos fueron, uno para la Junta Militar y los 3 restantes para cada una de las Fuerzas Armadas. Los 6 restantes fueron para cada uno de los miembros de la Comisión Rattenbach. Especifica que el desembarco fue acá en La Caleta. Se movieron 8 kilómetros hasta el casco de la ciudad. ¿Oposición?
No, no se registró. Puede retirarse. ¿Y después hacia dónde se dirigieron? Fueron hasta el este, 1 kilómetro nada más. ¿Coordenadas? El informe revela que, entre 1979 y 1981, el gobierno militar acuerda, en reuniones secretas con el gobierno de Margaret Thatcher, la transferencia de la soberanía de las Islas Malvinas a la Argentina y el arriendo al Reino Unido por 99 años del territorio malvinense, a fin de asegurar a los isleños su forma de vida británica. Estas negociaciones se ven trabadas por resistencias internas en el Reino Unido y por el rechazo de los pobladores ingleses en las islas. We can't talk the language. They have a different way of living anyway. People here don't want Argentine rule. I'm staying if it remains the Falklands, but not Argentina. Hasta el conflicto de 1982, la Argentina estaba avanzando ciertamente a la posibilidad de abrir una mesa muy concreta de negociación que nos devolviera la soberanía de las islas. Recordemos que había mucha cooperación en esa época entre el continente y las islas. Lamentablemente, 1982 supone no solamente un alto en este proceso, sino un franco retroceso. Un retroceso que fue perjudicial para el proceso que se estaba llevando adelante y que tenía que ver con una creciente interacción entre las dos partes, con la cuestión de la soberanía de las Malvinas muy claramente puestas sobre la mesa. Con las negociaciones estancadas, la Junta Militar designa una comisión para analizar la previsión del empleo del poder militar en Malvinas. En lenguaje civil, analizar la posibilidad de un desembarco de tropas en las islas. El informe Rattenbach es muy claro al afirmar que esto nada tiene que ver con el patriotismo. La dictadura está cercada en el exterior por las denuncias por violaciones a los derechos humanos y en el Frente Nacional se suman una grave crisis económica y serios enfrentamientos internos entre los mandos militares. Galtieri gobernaba en la Argentina recién desde diciembre de 1981 y ya había al interior de la dictadura militar cantidad de fricciones, ¿sí? Cada vez más fuertes, cada vez más contundentes. Es que la dictadura estaba en una situación riesgosa porque las luchas populares estaban en ascenso. Mientras se elaboran contrarreloj los planes para la guerra, el ministro de Relaciones Exteriores, Nicanor Costa Méndez, comete lo que para el informe Rattenbach es el primer error diplomático de una larga lista que costará cientos de vidas de argentinos. Dentro de las consideraciones que hace el informe Rattenbach también está el análisis de lo que fue la diplomacia argentina, específicamente el canciller argentino Costa Méndez, un canciller de la dictadura, había sido canciller ya de la dictadura de Onganía, una persona, digamos, vinculada y muy alineada al pensamiento de los Estados Unidos. El canciller Costa Méndez publica en Buenos Aires un comunicado unilateral advirtiendo que, si no se soluciona la disputa, la Argentina mantiene el derecho de elegir libremente el procedimiento que mejor consulte sus intereses. El texto parece inofensivo, pero el lenguaje diplomático, usado por todas las embajadas del mundo, no admite dudas. Costa Méndez les está anunciando a los ingleses que Argentina se encuentra dispuesta a solucionar el tema militarmente. Y así lo entiende Inglaterra. Margaret Thatcher, tomando como base el comunicado argentino, consulta a su ministro de Defensa cuánto tiempo demorarían los buques de la flota para llegar a las Islas Malvinas en caso de ser necesario. A un mes del desembarco argentino en Malvinas, Inglaterra sabe que esto puede suceder. Y el responsable de que lo sepa es el propio ministro de Relaciones Exteriores de Argentina. El informe Rattenbach
considera que esta irresponsabilidad y este desconocimiento de la geopolítica del momento son permanentes en el accionar diplomático de la Junta. El informe describe una gran improvisación y cambio de planes durante los meses previos al conflicto armado. Las fechas se modifican varias veces, pero la idea central es tomar las islas y mantener un destacamento simbólico que obliga a los ingleses a negociar sin llegar a una guerra abierta. Pero había también un curso de acción que ni siquiera llegaba a ser hipótesis de conflicto, que era la recuperación de Islas Malvinas y que se encarga la Armada, que era un operativo con un nombre de encubrimiento que se llamaba Toco y me voy. Con un pequeño destacamento y por sorpresa se ocupaban las Islas Malvinas, se dejaba a un destacamento aún menor obligar a la negociación a la Gran Bretaña a sentarse a una mesa de negociación. Pero los planes cambian. El desembarco se adelanta debido a un incidente diplomático en las Islas Georgias. El conflicto se desata cuando un grupo de obreros argentinos, con un contrato para desmontar una vieja estación ballenera, enarbola la bandera celeste y blanca en las Islas Georgias. La embajada británica solicita al gobierno argentino el desalojo de los operarios. La Junta Militar comunica a la prensa la presencia de los obreros en las Georgias. El capitán de la Armada, Alfredo Astiz, recibe la orden de desembarcar en las islas a modo de apoyo. Como una siniestra metáfora de lo que será el desarrollo de la guerra, el comunicado esconde dos símbolos. Se emite a 6 años del golpe militar más cruento de nuestra historia y el elegido para el desembarco es nada menos que el Ángel de la Muerte, responsable de numerosas desapariciones, entre ellas la de la fundadora de las Madres de Plaza de Mayo. Mi nombre es Alejandro Jacobo Betts. En mi partido de nacimiento figuro como Alexander Jacob Betts, porque yo tengo la particularidad de ser fueguino, argentino, nacido en el territorio insular argentino de Islas Malvinas en el año 1947. Si bien el gobernador británico Hunt ya venía anunciando por un sistema de radio interno de Puerto Argentino, salía la antena diciendo que para el otro día era muy probable que hubiera algún desembarco en las proximidades de Puerto Argentino. Con tropas argentinas en las Islas Georgias y un importante despliegue de fuerzas en el Atlántico Sur, la comunidad internacional demanda que Gran Bretaña y Argentina negocien. Pero las decisiones ya están tomadas por la Junta Militar. El 2 de abril se produce el desembarco en Malvinas. Tuvimos que hacer una caminata muy larga con, obviamente, un bolsón portaequipo, el armamento y la ropa. Esto hizo, bueno, de que la tropa en general se enteró que llegaba a Malvinas cuando estaba aterrizando en Malvinas. Nadie había informado oficialmente que íbamos a Malvinas. Caminamos durante aproximadamente unas 5 o 6 horas para llegar al lugar donde nos quedamos esa noche, que era en un lugar a las afueras de Puerto Argentino. El informe destaca que los militares consideran que Gran Bretaña no tendrá apoyo de los organismos internacionales, pero en menos de 24 horas queda demostrado que esto era apenas una expresión de deseo. A pedido de Gran Bretaña, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba por 10 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones la resolución 502, que estipula el cese de las hostilidades, el retiro de las fuerzas argentinas
y la solución del conflicto mediante negociaciones. El gran engaño que tenía esta junta militar sobre la intervención de Estados Unidos, que en última instancia, dado los servicios que había prestado la dictadura argentina a Estados Unidos en América Central, instruyendo las tropas de inteligencia en la guerra contra el comunismo internacional, como la llamaban, iba a ser recompensada por Estados Unidos, parando a los ingleses, obligándolos a no atacar y a negociar. Con los medios gráficos, televisivos y radiales férreamente controlados por las Fuerzas Armadas, no sorprende que amplios sectores de la sociedad apoyaran la decisión de ir a la guerra. La causa era justa y para la gran mayoría de los argentinos, la recuperación de las islas era un viejo anhelo. Por eso el informe acusa rotundamente a los integrantes de la Junta de confundir el objetivo circunstancial de revitalizar el proceso de reorganización nacional con una gesta de legítima reivindicación histórica. En ese clima triunfalista, los planes de ocupar simbólicamente las islas y forzar una negociación son rápidamente olvidados. Comandantes en jefe, no hemos hecho otra cosa que interpretar el sentimiento del pueblo argentino. ¿Pero qué hizo la dictadura? Cuando tomó Islas Malvinas y el pueblo salió a apoyar esa toma, dijo, salvamos la dictadura y salvamos la descendencia de la dictadura. Y entonces todo se improvisó y el informe Rattenberg lo muestra. Y esa manifestación, sobre todo la del 10 de abril, Semana Santa, es una enorme movilización. En verdad, el equívoco está en que no se manifestó a favor de Galtieri, sino que lo que le habló al oído probablemente fue este larguísimo reclamo por la soberanía argentina en Malvinas. No éramos libres en 1982, cuando fuimos colocados en una situación de guerra con Gran Bretaña. No éramos libres, estábamos influidos absolutamente por esa situación política que había implantado el terror en la Argentina. Que sepa el mundo, América, es un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Este es el archivo de la Fuerza Aérea, de la Dirección de Asuntos Históricos. Particularmente, acá estamos en el cuarto que concentra toda la información acerca de la Guerra de las Malvinas. Creemos que entre los tipos documentales que se encuentran acá pueden haber sido utilizados para confeccionar el informe Rattenbach, pero en principio sobre Malvinas, toda la información que existe está concentrada en este cuarto. 8:23 de la mañana se repite el ataque contra Puerto Argentino con mucha mayor intensidad. Antes habían sido 2 aviones que habían bombardeado el aeropuerto con escasa suerte. At the beginning of sent to the south of Todo fue muy rápido y nadie se esperaba el ataque. Nuestro peor enemigo era el hambre y el frío. Había mucho viento, hacía muchísimo frío. Al adelantar el conflicto, el equipamiento no se encuentra en condiciones. Las fuerzas no están lo suficientemente adiestradas y el invierno juega en contra
para una tropa conformada mayoritariamente por soldados de provincias de clima templado. ¿Qué aprendimos en la instrucción militar? Armar y desarmar el fusil, pero lo cierto es que, como instrucción militar, en la defensa en Malvinas solamente pudimos tirar, como prueba un día de un ejercicio que hicimos, tirar solamente un cargador. En nuestra sección éramos alrededor de 50, 60 soldados. A mi lado estaban dos amigos, Juan y Luis, que tenían un cañón de 90, lo que se conoce el bazooka, digamos. Bueno, había un montón de municiones, pero ese cañón no tenía el percutor, o sea, no se podía disparar. Lo mismo con otro cañón 105, o lo mismo con la ametralladora nuestra. 3 disparos y se trababa. Ahí pegó una recién. Soy de la provincia de Chaco. Estamos siendo bombardeados por 2 aviones de un grupo de artillería del ejército, si es que en este lugar se realiza la acción principal. La circunstancia por entero desventajosa en la que habían sido colocados por la irresponsabilidad del gobierno militar, hubo soldados, suboficiales y oficiales que actuaron con enorme coraje y dignidad. Suele destacarse con razón el papel de los pilotos de la aviación. Incluso cuando sepamos bien que el camino no es la guerra, a ellos, así como a quienes dejaron su vida en Malvinas, les corresponde toda nuestra valoración y agradecimiento. Como todos imaginamos, al contrario, viene a ser una gran, vamos a decir, una gran experiencia para nosotros, porque es la primera vez que ni imaginábamos que íbamos a estar acá y que algunos tampoco iban a pensar. Somos de lejos y... No tenemos por qué extrañar a nuestra familia porque prácticamente nos sentimos todos hermanados. El jefe de unidad que describía que no tenían armamento para continuar el combate, que era una forma de defensa frente a las imputaciones que se le hacía. Pero armamos una ficha de eso. Yo armaría una ficha particular del caso. Respecto a eso, yo también tengo otro caso de unos soldados que declaraban que los mandaban al frente de batalla sin armamento, pues los armamentos se los quedaban los superiores. Muchos estábamos desarmados y no sabíamos qué hacer. ¿Y tiene algo más que poder aportar? No. Bueno, puede retirarse entonces. El informe describe un total desconocimiento de las condiciones físicas, anímicas y espirituales de la propia tropa y de las posiciones británicas a partir de mayo de 1982. En principio, la evaluación general es que el personal no estaba preparado para enfrentar esas circunstancias, que el material con el que contaban las fuerzas no estaba preparado para enfrentar un teatro de operaciones con esas características, el equipamiento con el que iban tampoco era el adecuado, que las decisiones se tomaban de manera aislada y sin comunicación entre los comandantes en jefes de las 3 fuerzas. La dureza del informe se extiende a la dirección de la guerra, enumerando de manera implacable un error tras otro. La guarnición militar Malvinas tuvo una conducción deficiente de parte del gobernador Menéndez. Subordinación y valor. Quien privilegió las tareas civiles antes que la organización de la defensa militar y no estuvo presente ante las tropas antes y durante los ataques británicos. Además del fuego naval de estas últimas noches, una constante lluvia. Hicimos lo que pudimos, señor. Abril no hubo problemas con los hospitales. En mayo, tuvimos que encargarnos de los pies de trincheras, desnutrición. Estaba este médico que se quejaba que no tenía nada con qué atenderlo y que se le terminaban muriendo en la mesa de operaciones, después de torturarlos prácticamente. Claro, sin que ahí está anestesia ni nada. está el caso de pie de trinchera, Claro. que intentan amputarle la pierna con una sierra
y no tenía nada para curarlo, después se terminó muriendo. Y muere el soldado, claro. Bloqueo aéreo, bloqueo naval, a nosotros no nos afecta en absoluto. Hubo este tipo de abusos, yo fui testigo de estaqueamientos, fueron 3 soldados, y esto se da, a ver, no porque eran cobardes, ni porque habían hecho un acto de insubordinación, sino porque nos escapábamos para matar una abeja o nos escapábamos para ir a un depósito que estaba a 8 kilómetros para tener algo para comer. Yo les puedo asegurar que no pasan frío porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. Esto de estaquear era atarte en el piso, en la turba mojada, desabrigarte y permanecer durante horas. Esta es la zona más castigada. Cada uno de ellos es como si fuera mi propio hijo. Y quiero resaltar que a pesar de su juventud y a pesar de no ser profesionales y estar en la conscripción haciendo servicio militar obligatorio, no he visto un solo hombre claudicar. Nos van a proteger. Nos van a proteger. Donde hay guerra, que haya paz. Donde hay un poco de miedo. No, el ruido tanto no, tenía miedo. Pero lo pude superar. No hace miedo espantoso, ¿no? Sabía lo que hacía. ¿De dónde sos? Misiones. Una constante lluvia. Sí, estoy contento. Siéntome muy bien. Mojado pero bien. Sí, mojado pero bien. Hacer efectivo el disparo. Ahí fue un impacto directo. Uno de los cañones. Las 13:15 horas del sábado 22 de mayo nos encontramos en el Hospital de Fuerzas Armadas de Puerto Argentino. En esta oportunidad... La inexistencia de una conducción centralizada dificultó la toma de decisiones y la obediencia en la cadena de mandos. El informe resalta que no existió una acción conjunta entre las fuerzas, lo que constituye un caso insólito en la historia moderna de las guerras. En mis proximidades, cambió. Del informe se desprende que la derrota argentina era la única posibilidad. Mal preparadas y peor conducidas, las tropas argentinas resistieron al enemigo, el hambre y el frío. El primero en rendirse sin combatir fue Alfredo Astiz. El 14 de junio de 1982, el gobernador de las islas, general Mario Benjamín Menéndez, firma la rendición definitiva. Al enterarse de las noticias, una multitud enfurecida marcha hacia Plaza de Mayo y es reprimida ferozmente. Leopoldo Galtieri renuncia 3 días después. El 17 de junio asume la presidencia el general Reinaldo Viñone. Mientras tanto,
las tropas que regresan son transportadas de manera furtiva durante la noche. La dictadura recurre una vez más a sus viejas tácticas: esconder, mentir, desaparecer. Y llegaron, no nos enteramos cómo ni cuándo, escondidos, y se diluyeron como que aquí no pasó nada. Pero el tiempo de la dictadura está tocando su fin, con el poder escapándoseles de las manos, con una inflación del 200% y aislados del mundo por los horrores cometidos, los militares intentan reescribir el pasado y liberarse de responsabilidades. Los crímenes de lesa humanidad son una de sus preocupaciones, el desastre militar de Malvinas otra. Para ello, y esperando un informe benévolo que exculpara a los responsables, Viñone ordena la creación de la CAERCAS, Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades Políticas y Estratégico-Militares en el conflicto del Atlántico Sur. Sí, hola. Sí. Ya estamos cerrando, Cese. Yo le voy a pedir que arbitre todos los medios para el traslado del informe. Bien, bien. Sí, sí, gracias. Una vez terminado y definido el informe, es sabido que firman todos los militares que participaban de la comisión, pero en la firma de mi abuelo decía en disidencia Benjamín Rattenbach. Lo que tengo acá es una nota donde mi abuelo explica a la Junta Militar, está dirigida al presidente, que en ese momento era Viñone, explicando el porqué de la firma en disidencia de la entrega del informe final. Para mí lo más importante de esta nota es la crítica de cómo se llevó a cabo el informe, dado que en un principio el objetivo primordial era darle una respuesta al país, que lo pedía de inmediato. Terminó siendo un análisis académico de cómo fue la guerra, para que en definitiva se pudiera leer en las escuelas de guerra, los liceos, y que sea lectura para castrenses y no para el pueblo argentino, quien efectivamente demandaba una respuesta. Señor presidente, conforme con la disidencia que expuse junto a mi firma en la nota de presentación del informe recientemente entregado, considero de mi deber explicar el porqué de esa disidencia y a la vez y otro según la opinión contraria. El primero estuvo listo ya el 30 de mayo de este año. Capítulo número 2. Bueno, muchas gracias, coronel. De acuerdo a la distribución de los informes, este es el correspondiente al general Rattenbach. Por lo tanto, es tan importante poder contar, ¿no?, con este ejemplar en particular, que seguramente era el que él, con el cual trabajó, sus actividades, sus revisiones. El país se encamina al reencuentro con la democracia. El gobierno militar, debilitado, repudiado por casi todos los sectores de la sociedad, recibe 45 días antes de las elecciones las conclusiones de la comisión encabezada por Rattenbach. La decisión del presidente Viñone es inmediata: archivar la investigación prohibiendo su difusión pública. Una vez más, los dueños de la vida y la muerte deciden qué pueden saber y qué deben ignorar los argentinos. Tanto Viñone como la Junta de ese entonces lo leen, y producto de esa lectura es que a los días de haber sido entregado el informe por el teniente general Rattenbach, sale el decreto firmado por Viñone declarándolo secreto político y militar. Tras entregar el informe, Viñone inmediatamente ordenó archivarlo en el Estado General del Ejército
cerrarlo bajo 4 llaves y por una duración de 50 años. Avísenme cuando lo tenga. Menos de un año después de entregar el informe, el general Rattenbach muere a causa de un derrame cerebral. Los simples chicos de la patria, mostrando su cariño por el jefe que los lleva a la guerra. Lo que estamos viendo de la documentación que estamos relevando es que da cuenta que las Fuerzas Armadas estaban preparadas para la represión interna y no para una guerra. En sus conclusiones, el informe Rattenbach atribuye a los jefes de la Junta las principales responsabilidades. Conducir al país a una guerra para la cual no estaba preparado. No generar las condiciones diplomáticas para recuperar la soberanía de las islas. Generar un alto desprestigio en la fuerza. Incrementar la crisis interna. Escoger un momento inoportuno para la guerra. El informe, basándose en el Código de Justicia Militar, recomienda castigar con reclusión por 25 años y destitución a los 3 integrantes de la Junta. El teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, el almirante Jorge Anaya y el brigadier Ignacio Lamidoso. Puerto Argentino es una. Además, en los casos particulares de Galtieri y Anaya, encuadra sus crímenes en el artículo 747, con penas que van de la reclusión por tiempo indeterminado hasta la pena de muerte. El informe, digamos, separa quiénes fueron los responsables políticos, los responsables militares, los responsables civiles de esas muertes, de esas muertes. Si podemos avanzar en un proceso de memoria, verdad, justicia, creo que va a ser un elemento contundente para resolver estas cuestiones pendientes, ¿no? Aunque en estos 30 años trascendieron al público algunas versiones de las conclusiones del informe, la parte más reveladora, los testimonios de los protagonistas, había permanecido oculta hasta hoy. Tras 30 años de silencio y oscuridad, el Estado democrático hace público el informe, sus conclusiones y anexos. Los dictadores habían querido ocultar para siempre las consecuencias de la aventura militar que ellos mismos desataron. Los tiempos han cambiado, pero el derecho de los argentinos sobre las islas del Atlántico Sur sigue siendo el mismo. La fórmula para recuperar la soberanía de las islas es una democracia basada en la verdad, la memoria y la paz. Para finalizar, a los hombres que combatieron, a los militares que con honor lucharon en el frente o piloteando aviones perdieron la vida, que tampoco nos confundimos como argentinos frente a estas cosas, a los muertos en la guerra les decimos honor y gloria en nombre de todos los argentinos. Muchas gracias.